Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Agradecemos al Servicio Nacional del Empleo porque nos está apoyando esta semana con todo lo que vamos a hablar de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Es muy importante para la Secretaría de Desarrollo Económico contar el día de hoy con la presencia del maestro Edgar Omar Ballesteros Islas. Edgar, muchísimas gracias por estar en la Academia de Michoacán. Les platico un poquito del maestro Edgar. Él es licenciado en Psicología. Tiene una maestría en Administración de Negocios, es conferencista inspiracional y tiene más de 11 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales en áreas de recursos humanos. También es importante aquí que sepan por qué está hoy Edgar con nosotros. Él es el enlace del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón del CRIT y coordinador de Talento y Cultura del CRIT. El objetivo de esta capacitación el día de hoy es generar la toma de conciencia y sensibilización entre los participantes en tema de liderazgo y comunicación incluyente. Edgar, muchísimas gracias por presentar justamente el tema de comunicación y liderazgo incluyente aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico. Te damos la más cordial bienvenida a través de la Academia de Michoacán y te damos el uso de las. Muchas gracias, licenciada. Gracias por este espacio tan especial y tan místico, porque sin duda creo que el poder compartir en un espacio donde tanto las personas que intentan o tienen ya una organización, intentan también emprender, intentan generar empleo también para nuestro estado y Morelia en este caso como capital, sin duda alguna que es algo fundamental. Y algo de lo que hoy quiero compartir esta mañana con todos ustedes, tanto para quien está presencialmente como para las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas, tiene que ver justamente con esto. Como dice acá en nuestra pantalla, estamos hablando sobre comunicación y liderazgo incluyente. Y sin duda alguna, que siempre que querramos hablar de liderazgo incluyente, ya lo decía ahorita la licenciada, en mi presentación, actualmente me encuentro laborando en la Fundación Teletón, en CRIT Michoacán, que por más de 9 años aquí en Morelia y en el estado sigue atendiendo a niños y niñas con alguna discapacidad, pero que de pronto es hasta complejo entender qué es una discapacidad o qué nos lleva, y de pronto el lenguaje que utilizamos en muchos momentos para referirnos a ellos en alguna situación que pudiéramos generar algún tema o tono despectivo, donde de pronto utilizamos ciertos términos de minusvalía hacia la persona o como si la persona fuera esa enfermedad, creo que ahí es donde está el meollo de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y de pronto esta interacción que socialmente tenemos con las personas que físicamente puedan tener una discapacidad, y ojo, desde el lenguaje que utilizamos es tener una discapacidad. No es padecer, no es una enfermedad, no es algo contagioso ni mucho menos, pero sí es importante darnos cuenta que son condiciones de salud que pueden ser, desde genética, pueden ser adquiridas, pueden ser también por alguna cuestión de alteraciones cromosómicas y que en muchos momentos, pues esto lleva a tener disfunciones o deficiencias en las estructuras y en las funciones físicas o motoras y de otros tipos que ahorita vamos a ver. Pero lo más importante es que socialmente tenemos muchas barreras en el entorno, que esto está generando una limitación en su actividad y en la restricción para su participación social. Pareciera irónico, pero de pronto el que socialmente empezamos a incluir es un reto y un desafío que socialmente las organizaciones, los gobiernos en sus 3 instancias, las empresas como tal, el sector educativo también tendría que estarse sumando para favorecer toda esta parte. Yo quisiera preguntar al aire, para que a lo mejor recordemos, quien hoy tenga la dicha de ser papá, o a lo mejor por acá que tenemos participantes presencialmente, cuando quizá llevamos a nuestros hijos en alguna ocasión al zoológico, nos preocupábamos por ciertas cosas, ¿cierto? Por quizá el día que vamos a ir, el transporte, quizá la vestimenta, cómo va a estar el clima. Pero si a esa misma situación incluyéramos que ese niño o niña tuviera una discapacidad, seguramente tendríamos que cambiar toda esa actividad. A veces no lo pensamos, a veces creemos como que es algo lejano, pero de verdad cuando compartimos un espacio
con una persona que tiene una discapacidad, todo cambia. Todo cambia desde la expectativa, el imaginario de esos papás que quizá esperaban una vida con cierto estilo, con ciertas formas, y que de pronto cambia cuando se diagnostica un tipo de discapacidad. Todo el panorama de lo que se tenía de expectativa versus lo real, tenemos que hacer muchos ajustes y es parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y para entrar un poquito en materia, me pueden ayudar por acá en el máster, para correr el siguiente video y podernos dar una idea de qué pasaría con nuestro mundo si esto fuera al revés. Perdone, ¿sabe dónde están los libros de viaje? Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. ¿Me has entendido? Sí. ¿Cómo te gusta que te llamen persona sin trivial o especial? Juan. Me gusta que me llamen Juan. ¡Especialito! Hola, especialito. Mira qué estiradito camina el especialito. ¿A dónde vas con tus amigos los especialitos? ¡Especialito! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! ¡Especialito! Ya saben lo que van a tomar. Lentejas y pescado. ¿Y el campeón qué va a querer? Yo quiero pollo. No, el pollo no le gusta y se puede atragantar. Pero si a mí me encanta el pollo. Pues macarrones entonces. Ya verás lo grande y fuerte que te pondrás. ¿Y yo por dónde voy? Perdone, ¿sabe por dónde están las escaleras? Ni idea, por algún lado estará. ¿Dónde vais? No, hable así, especial. Tú puedes pasar, pero tu amiguito no. Pero si lo único que queremos es pasarlo bien. Pasarlo bien, pasarlo bien. Anda, coge a tu amiguito y llévalo al parque a pasarlo bien. Le hemos cogido en prácticas para colaborar con personas en su misma situación. ¿Le vas a contratar? ¿Contratar? Ni de coña. Tú, vámonos. A ver si nos va a pegar algo. Que nunca se sabe. Sí, bueno. Bien, y sin duda que cuando analizamos un poquito el video nos conectamos en esencia con lo que acabamos de ver, pues justamente como decía esta campaña es darle la vuelta. Y darle la vuelta porque en muchos momentos justamente esto que acabamos de ver es lo que una persona con discapacidad todos los días vive, siente, piensa. Y de pronto generamos este paradigma como de minusvalía, como de darle a esa persona un toque como de imposibilitado. Sin embargo, son nuestras propias creencias y esos paradigmas que van denostando esta relación que tenemos y necesitamos mejorar socialmente y que, repito, a nivel de organizaciones, de gobierno, de instituciones educativas, necesitamos favorecer para darle la vuelta. A nivel de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como existen los derechos humanos que son universales y que están anidados o adquiridos por el simple hecho de ser ciudadanos, de pertenecer a una constitución política de un país, también las personas con discapacidad tienen y viven derechos humanos. Y no es otra cosa más que normas y prácticas orientadas a la calidad de vida con algún tipo de discapacidad. Pareciera que todos los días todas las personas tenemos calidad de vida. Sin embargo, en muchos momentos la imposibilidad de tener un trabajo, la imposibilidad de ser autónomos, de valerse por sí mismo, genera también que esa calidad de vida se vea mermada en muchos momentos. Pero esto tiene como propósito proteger y garantizar el gozar de los derechos humanos, que repito, no son limitativos. Y yo quisiera hacer aquí la pregunta, ahí en el CRI tenemos mucho este ejemplo.
si a todos eligiéramos un tipo de comida, un tipo de vestimenta, un tipo de espacio para vivir, todos tenemos quizá la misma posibilidad de hacerlo. Sin embargo, cuando cambiamos en este sentido a alguna persona con discapacidad, repito, todo tiene una razón de ser distinta. Y esto tiene como razón que cubre ciertos aspectos fundamentales. Y esto es desde la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y la rehabilitación, su participación en la vida política. Hoy, en muchos aspectos ya de la vida política, tenemos algunos políticos, activistas sociales que tienen alguna discapacidad y que tienen una participación bien importante dentro de algunos aspectos del gobierno, y obviamente la igualdad y la no discriminación. Pero la discapacidad como tal evoluciona y lleva a tal punto donde no solamente la persona que va padeciendo, y este padecer no desde una cuestión limitativa o de minusvalía, repito, sino que la discapacidad tiene actualmente ciertos cambios que la misma Organización Mundial de la Salud ha ido modificando en pro y en la gana de que todos los días y en cada momento la inclusión favorezca también su accesibilidad a todo lo que hay socialmente. Lo primero que hay que destacar es que es una deficiencia en la función. No es una enfermedad, no es un padecimiento, es una condición de vida, una discapacidad. No tiene que ver en muchos momentos, pero esto es importante y es mucho del trabajo que se realiza en el CRIT, que en muchos momentos se ve como una cuestión de castigo. Las personas que tienen alguna elección por creer en alguna religión, que quizá Dios envió un castigo, y ha tenido estas creencias que van poco favorables para la propia desarrollo de los niños y niñas o adultos también. Limitación en la actividad y hay una restricción en la participación. ¿Cuántos de los deportes que hoy conocemos tienen un deporte adaptado? Hace no mucho tiempo ahí en el CRIT, creo que el año pasado, se realizó un evento deportivo interuniversidades que por acá platicaba con el Servicio Nacional del Empleo a ver si lo podemos sumar, y estaría súper padre que las propias organizaciones o empresas aquí en Morelia se pudieran sumar para, por ejemplo, hacer algún cuadrangular de básquetbol, pero con silla de ruedas. Con la gana de concientizarnos y sensibilizarnos de cómo vive todos los días un niño o niña con una situación de discapacidad. De pronto creemos que solamente es algo lejano, pero hasta que literal, de hecho, comercial dicen por ahí, actualmente estamos capacitando a toda la policía de Morelia, vamos a capacitar a cerca de 700 elementos en justo todos estos temas, en cómo nos comunicamos, cómo debemos tratar a las personas con discapacidad, porque en muchos momentos el estigma es que tenemos que darles un trato especial o diferente, y la realidad es que no es así. Entonces, de una persona, todo esto va a suceder, pero lo más importante de esta definición es que la discapacidad no es un problema de la persona, sino una problemática social. La discapacidad se acrecenta mucho más cuando no tenemos las condiciones para favorecer los espacios de trabajo de las personas. Cuando no damos las condiciones para que en un centro comercial, en un parque, en una oficina de trabajo, en una empresa, una persona con discapacidad pueda realizar sus funciones. Y para esto es bien importante, esta imagen seguramente más de alguno la hemos visto en diferentes espacios, en diferentes momentos, y es tener bien claro estos tres conceptos. La igualdad, pues, está asociada literalmente a recibir todos de la misma manera lo que socialmente nos tendría que tocar. Sin embargo, ahí se están perdiendo de vista las condiciones físicas de esta primera imagen sobre igualdad. Y quizá después evolucionó un poquito más y entramos en la parte de la equidad, donde la equidad es que sumamos a la persona a darle más, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo se viven porque ella tiene un poquito más? ¿Me explico? Y esto también, pues como su nombre lo dice, deja de ser igualitario. En apariencia favorece en el tema de la equidad, pero cuando llegamos a lo que hoy queremos promover, que es la inclusión, es justamente eso. Nosotros socialmente adaptar las condiciones sin barreras para que con las condiciones de vida de las tres personas puedan disfrutar de lo mismo. Hacia allá tiene que apuntalar verdaderamente una comunicación incluyente y un liderazgo.
E irónicamente, pareciera que solamente los líderes son los que ocupan un puesto importante a nivel del gobierno, de alguna empresa, de empezar a emprender, pero oh, sorpresa, el liderazgo lo ejercemos todos los días en el espacio que yo tengo, donde favorezco para que otra persona crezca, donde doy las condiciones, donde tengo una palabra mágica que yo llamo, que es acción. Y donde promovemos y somos ese pistón para que las cosas tengan un cambio distinto y se favorezca un entorno, por lo menos de mi espacio de trabajo, de la colonia donde yo vivo, de mi departamento donde yo trabajo. Y eso simple hecho ya empieza a generar una mejor sinergia socialmente. Para entrar a una parte quizá un poco más conceptual que es importante tenerla en cuenta es la discapacidad como tal en una definición es la deficiencia en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Vuelvo a repetir, aquí no habla de una cuestión de padecer, de una cuestión de enfermedad, de una cuestión lastimosa, de una cuestión de suerte. Aquí habla de las deficiencias que hay quizá a nivel de motricidad, a nivel quizá de la parte cognitiva, pero también habla mucho de la restricción que hay en la participación social, que socialmente, y hay que decirlo así, aún estamos en pañales, en condiciones de brindar las mejores condiciones para que alguien con discapacidad pueda hacer esto. Y pues, como dicen por ahí, para muestra un botón, y esta imagen que está ahí, ¿cuántos de nuestros transportes públicos, ojo, y no es poner el dedo en la llaga, es el reto tan grande que implica donde ciertos países, quizá como Estados Unidos, Canadá, literalmente tienen ya rampas que bajan del camioncito y puede favorecer para que esa persona con su silla de ruedas, pero hasta que no vemos una persona en condición de discapacidad, todo lo que tienen que hacer para subir la silla, que alguien los cargue, que en muchos momentos la propia condición de la discapacidad genera la poca flexión del cuerpo, sin duda alguna que esto también no es tan favorable. Y obviamente la discapacidad es un concepto que evoluciona, es el resultado de la interacción de la persona con el contexto. En la medida en que tiene mucha más interacción una persona con discapacidad, estamos favoreciendo para disminuir esto. Y por eso este último punto de esta pantalla. La discapacidad es directamente proporcional a las barreras del entorno. A mayores barreras, mayor será la discapacidad. La discapacidad no está asociada a la situación de la persona, sino a lo que socialmente damos como condición para que esa persona se vea aún más limitada. ¿Y por qué digo esto? Hace no mucho dentro de la propia fundación teníamos un congreso de no violencia en conjunto Fundación Teletón con la Fundación Rincón Gallardo y donde justo se hablaba que las personas que tienen algún tipo de discapacidad sufren aún más de violencia. ¿Por qué? Porque el desgaste físico, emocional, mental que hay de la propia familia o del sistema, o que en muchos momentos no hay una red de apoyo, en muchos momentos la descarga de esa frustración, de esa expectativa que había de ese hijo o hija, en muchos momentos se ve vulnerado hacia temas de violencia. Y si agregamos todo lo que a veces ocurre también a nivel de las escuelas, sin duda alguna que es el caldo de cultivo para que psicológicamente la discapacidad no favorezca también en la parte emocional. ¿Me explico? Bien, pero también hay cosas que están favoreciendo mucho y que vale la pena compartirlas y contarlas. Y cuando ya empezamos a hablar de inclusión, es transformar el entorno social, ya lo decía ahorita, eliminar las barreras y realizar las modificaciones necesarias para que todas las personas podamos gozar de las mismas condiciones. La inclusión se ve en leyes, en lenguaje y en la cultura. Y la cultura no es otra cosa más que costumbres, ritos que tenemos todas las personas para que esto favorezca. Y estos son 3 ejemplos que, si no lo saben, se los quiero compartir, tanto los que estamos aquí presencialmente como en línea. La primera imagen, todos ubicamos, espero no tengamos acá un tema de uso de marca, el famoso muñequito, no lo vamos a nombrar, que se ha hecho muy famoso en conciertos, en fotos, etcétera. Pero ¿qué creen? Las personas que ayudan a la producción de esos muñequitos son adolescentes, adultos con síndrome de Down. Todas las personas que producen los muñecos de la farmacia, que ya saben, son personas que tienen síndrome de Down. Cualquiera diría, oye, pero tiene una discapacidad, no tiene capacidad cognitiva. Son los paradigmas y son esas estructuras mentales que es lo que tenemos que erradicar
y darnos cuenta de que son muy funcionales y proactivos en nuestra sociedad. Hay una marca de ropa también que al darse cuenta que en muchos momentos la catatonia que llegan a tener, que es los estados de rigidez que llegan a tener en muchos momentos personas con algún tipo de discapacidad, pues el que como todos los días algo que damos por hecho como ponernos una camisa, una playera y subir nuestros brazos, para muchas personas esto no es tan favorable. Entonces, en la parte de esos hombros buscaron tener velcros o botones para que literal esas mangas se pudieran poner y favoreciera la posición para poderse cambiar y vestir ellos mismos todos los días. Esto es inclusión, ¿sí? Y finalmente, para los que tienen mucho más el gusto por la música y por darse como esta emoción, todos ubicamos seguramente al grupo musical Coldplay, que de pronto pues tiene sus giras internacionales, y todos de manera regular hemos visto cómo de pronto hay lengua de señas cuando ellos tienen algún concierto. Sin embargo, después alguien por ahí levantó la mano y decía, oye, pero ¿qué pasa con las personas que tampoco ven y pueden disfrutar de un concierto? Entonces crearon chalecos especiales para que las personas con discapacidad visual pudieran sentir la música. Entonces la vibración de la música despierta otros sentidos. Para los que a lo mejor no sabemos mucho del tema, cuando hay una disminución o la discapacidad de alguno de los sentidos de nuestro cuerpo, se despiertan otros, como el olfato, como el oído. Y repito, en este caso fue favorecer para que literalmente vibraran con la música y también pudieran ser incluidos al disfrute de un concierto. Bien. Entonces, ¿qué es como lo más importante para rescatar en cuanto al lenguaje más las acciones que tendríamos que tomar en cuenta? Lo primero, y lo veíamos en el video, llamemos a las personas por su nombre. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en muchos momentos utilizamos, ay, pobrecito, mira, está enfermito. Y todo enfocado a la minusvalía. Y yo siempre les digo, ¿a poco alguien que tiene diabetes, tiene cáncer, tiene hipertensión? Ahí va el hipertenso, ahí va el diabético. ¿Verdad que no? Pero repito, es la propia discapacidad de nosotros hacia la interacción la que en muchos momentos necesitamos darle ese nuevo enfoque. Y anteponemos a la persona como tal a su condición, evitando etiquetas. La discapacidad no es la persona, es una condición de la persona. ¿Sí me explico? Entonces, lo más importante es darnos cuenta que existen diferentes tipos de discapacidades que pueden ser auditivas, visuales, intelectuales, motrices, psicomotoras. Ahora mucho estamos creciendo la fundación, también hay que decirlo, con nuevas condiciones de discapacidad como es el autismo, donde de pronto empiezan ya a llegar niños y niñas, pero estas son discapacidades psicosociales, que de pronto están sumadas en muchos momentos a alguna condición de alguna discapacidad física. Bien, en temas de accesibilidad, ¿cuántos y en muchos momentos personas con discapacidad se ven limitadas a tener, literal, valga la redundancia, el acceso a muchas de las situaciones que todos los días damos por hecho que vivimos todos nosotros? Y esto es un derecho que implica la posibilidad de que una persona pueda ingresar a transitar y permanecer en un lugar de manera segura, confortable y autónoma. Si nos fuéramos un poquito a las imágenes, mucho de lo que en algunas ocasiones se trabaja en temas de discapacidad con niños y niñas es que de pronto la motricidad fina, lo que, repito, para nosotros todos los días es como algo normal, tomar una botella de agua, un cuchillo, un tenedor, para ellos esa motricidad no es igual. Entonces se crean ciertos dispositivos como si fuera una agarradera, donde ellos pueden literal tener un tenedor ahí adaptado, una crayola con un volumen distinto, donde nosotros empecemos a tener un lenguaje mucho más incluyente a través de lengua, de señas. Lo que les decía ahorita, donde ya tengamos quizá transporte donde pueda favorecer para que puedan utilizar el transporte público. Para las personas que tienen discapacidad visual, que puedan también tener un camino de líneas, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito más de las personas que llegan a tener un tipo de discapacidad visual y cómo en muchos momentos esas acciones pueden favorecer aún más la posibilidad de que ellos tengan acceso a muchas otras condiciones.
Algo también muy importante como líderes, de verdad, a lo que sea que te dediques, si estás emprendiendo, si tienes ya una organización en tu espacio de trabajo, es que podamos darles una representación. ¿Cuántos de los que estamos en nuestra realidad, en nuestra actualidad, esta representación es empezar a tener mayor presencia de grupos vulnerables, en este caso personas con alguna discapacidad, para que también puedan ser vistos y reconocidos? Y lo vemos en cosas quizá tan pequeñas o que empiezan a tener algún cambio, y lo vemos desde los juguetes de los niños en muchos momentos, de que empiezan a tener un color distinto, a romper ese paradigma donde las Barbies son estilizadas, que el cabello rubio, porque es una realidad diferente, pero que se pueden saber y conocerse y sentirse representados en. Ya empieza a haber algunos muñecos también con algún tipo de discapacidad que puede favorecer también el que ellos sepan que es una realidad también y que no es lejano a ellos. Y esto, pues yo creo que todos en algún momento dado vimos la película de Coco. ¿Quién se imaginaba que en una película de Disney, en muchos momentos nuestra propia cultura se fuera a ver ahí reflejado? ¿Sí? La famosa mamá Coco en una silla de ruedas, ¿sí? Siendo empáticos con una condición de vida, pero también desde las condiciones en las que vivían, en las que se desarrollaban, que eso es importante como líderes poder promover y asegurar a cada momento. Y hay que tener en cuenta 7 consejos de inclusión bien importantes. Antes que cualquier otra cosa, la persona es primero. No hay nada más importante que la persona, aún después de su discapacidad. La persona es lo primero que tendría que estar por encima de cualquier. Actúa con naturalidad. En muchos momentos llegamos a ver a una persona con discapacidad, ya sea en una silla de ruedas, con alguna discapacidad visual, y ocurren a veces en los dos extremos. O queremos sobreprotegerle y que nadie le pase y casi todos le hacemos como la ronda para que no le dé ni el aire, pero también eso hace sentir a la persona invadida en su espacio personal, o en muchos momentos generamos indiferencia. Vemos que alguien va a cruzar la calle y no ayudamos, no promovemos, no sabemos cómo hacerlo. Y en muchos momentos solo queremos empujar la silla. Ahora que estamos capacitando, les decía yo hace un momento a la policía de Morelia, es enseñar desde el correcto uso de silla para cuando un usuario tiene la necesidad. Lo primero siempre es preguntar a la persona si necesita ayuda. Llamarla por su nombre. Decir que vamos a hacer un movimiento. De verdad, pero hasta que nosotros literal nos ponemos en ese, que es lo que hacemos, ejercicios vivenciales donde las personas se sientan en la silla, se saben, se mueven, hasta en ese momento como que nos cae un 20 de saber qué es lo que nos está pasando. Utiliza los términos correctos, aprende a llamar las cosas como son. Y ahorita vamos a cerrar la presentación con el lenguaje correcto que tendríamos que estar utilizando. Céntrate en la persona, no te centres en lo que hay alrededor, busca cómo favorecer lo que decíamos ahorita, su inclusión, su accesibilidad, que se sienta parte de. Amplifica sus voces, que también a través de ti tú seas un portavoz para que esas personas se sepan escuchadas en todos los espacios donde ellos se desenvuelven. Promueve la eliminación de las barreras. Si hoy tú estás en un espacio de trabajo y puedes empezar a promover de que tengan una rampa, de que de pronto si afuera en el lugar donde están los espacios para personas con discapacidad para bajar su silla. No sé si ustedes lo sabían, pero los espacios de las personas con discapacidad de manera intencionada están mucho más cercanas a la puerta de los accesos, pero también son espacios más grandes para que ellos puedan tener toda su movilidad, y eso es romper con las barreras. Y lo más importante, lo decimos mucho en el CRIT, el conocimiento genera compromiso y responsabilidad. Después de esta plática, digo, si bien no vamos a salir con una maestría, pero que el conocer ya esto, cuando yo veo un espacio para una persona con discapacidad, aunque nadie me esté viendo, yo aprendo a respetar ese espacio. Nunca sabemos si tocamos madera, quizá pueda ser yo el que necesite ese espacio un día. Bien, sin duda alguna que el empezar a tener un lenguaje incluyente es todo un reto. Y ahorita voy a explicar por qué. Que no sea sexista y que sea accesible para todos. Existe algo que llamamos el diseño universal, que no es otra cosa más que dar las condiciones de igualdad, de equidad y de inclusión
para todas y todos socialmente. Y lo primero es que tiene que ser equitativo, que todos recibamos lo mismo, aún y a pesar de las condiciones que yo pueda tener como persona, independientemente de mi creencia, religión, política, socioeconómica, cualquiera de estas resulta intrascendente si no es equitativo. Que sea de uso flexible, que podamos, y ahorita vamos a poner un ejemplo en la siguiente pantalla, que podamos flexionarnos ante las posibilidades de otras formas y necesidades de vida, que sea intuitivo. Por ahí sacábamos a colación con los policías, perdón, de la policía de Morelia. Yo les decía, ¿ustedes creen que alguien que quizá tiene dificultad o discapacidad auditiva o algún tipo de discapacidad visual, la señalética, por poner un ejemplo vago, en el centro de Morelia es inclusiva? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque no tiene colores, quizá hay personas que tienen que son daltónicas, que no favorecen, que quizá personas que necesitan tocar las cosas para saber de qué estamos hablando, porque en muchos momentos, y lo digo así, cuando tienen una buena red de apoyo, en ocasiones cuentan con esa condición favorable de que alguien los pueda apoyar, pero cuando no, se tienen que valer por sí mismos y en muchos momentos eso es limitativo. Que sea información perceptible. Yo les decía hace algún tiempo cuando trabajé para una empresa, en una auditoría que teníamos, nos decían, oye, ¿qué pasa en caso de alguna emergencia para evacuar? Y cuando todavía desconocíamos toda esta información, ahora que estoy yo por acá en el CRIT, decíamos, no, pues tenemos lo clásico, ¿no? Nuestras rutas de evacuación, mi señalética, suena una alarma, y ellos nos decían, ¿pero qué crees? Tienes una persona con discapacidad auditiva. Y si esa persona va al baño, ¿qué haces? Chispas. Y hasta que te pones como en esa condición, entonces se pusieron así como ciertas estrobas, como las patrullas que tienen sus torretas, para que cuando hubiera una situación de emergencia, ellos les llamara la atención y pudieran evacuar junto con el resto de las personas. Eso es ser incluyentes. Ser tolerantes al error. De pronto, y yo lo digo así, hasta con nosotros mismos somos muy intolerantes. En muchos momentos ellos, lo que quizá para nosotros lo haríamos en 2 minutos, les va a llevar más tiempo. Que podamos ser pacientes, tolerantes, hacia una forma distinta de hacer el trabajo. Que tenga bajo esfuerzo físico. Si una persona con discapacidad tiene que hacer un sobreesfuerzo físico, no estamos siendo incluyentes. No hay un diseño universal que favorezca todas las condiciones de vida. Y finalmente, que la dimensión y espacio, como les decía ahorita, que los cajones de estacionamiento, que quizá ellos con su misma silla de ruedas puedan tener un espacio de trabajo para literal realizar sus actividades. Ahí, por ejemplo, en el CRIT nosotros tenemos 2 compañeros con 2 discapacidades. Omar, que tiene una discapacidad motriz, él está en silla de ruedas, él realiza perfectamente, él tiene literalmente los años que desde que se creó el CRIT aquí en Morelia. Ojo, después de recibir 300, 500 solicitudes de empleo, él ganó bien a bien el puesto que hoy tiene. ¿Por qué? Porque su condición mental, emocional, de capacidad para realizar el trabajo es favorable para la actividad que se le contrató. Tenemos también a Nayeli, que está en un área de bazar, que ella tiene una discapacidad motriz, puede valerse por sí misma y también tiene un poco de discapacidad de lenguaje, pero es ser congruentes con lo que estamos hablando. Y si hoy nosotros como fundación podemos tener a 2 personas que con una discapacidad realizan su trabajo, ojo, hay que hacer un análisis previo, y lo digo abiertamente, si Omar está en una silla de ruedas, pues no lo voy a poner a realizar actividades de infraestructura de las instalaciones. Nosotros tenemos que adaptarnos a la persona, no la persona a nosotros. Eso es lo más importante cuando estamos hablando en temas de discapacidad e inclusión. Y algo que nosotros promovemos mucho es hacer los ajustes razonables, que es una medida complementaria y personal. ¿Y qué es esto? Que sea de fácil adaptación, de un bajo costo y de funcionalidad. Y para esto, pues quiero poner un ejemplo y que a ver, para los que estamos acá presencialmente, si me ayudan. Este animalito, este osito, tienen un globo en su cabeza. Pero acá tenemos un puercoespín que dice, yo también quiero tener un sombrero de globito. Pero ¿qué hacemos para que ese puercoespín tenga un globito?
tomando estas tres condiciones. ¿Una gorra podría ser? Unos bomboncitos, algo que con sus espinitas quizá favorezca que él también pueda tener un globo. Bueno. Algo de bajo costo, algo que se adaptó a su condición y que es funcional para que él viva de la misma manera que el resto. Eso es inclusión. No tuvimos que hacer algo extraordinario y a veces creemos como que tenemos casi que romper muros. No, no, no. La realidad es que está en nuestras manos poder hacer ajustes necesarios o ajustes razonables para que sea mucho más favorable. Estas son algunas de las cosas que, repito, nosotros como fundación, por ejemplo, en nuestros transportes, tenemos obviamente para que en los recorridos, no sé si lo sepan, pero nosotros recibimos niños de Morelia, niños del interior del estado, niños y niñas, también de algunos estados circunvecinos, y que hoy día nos permite tener cerca de 1,100 familias brindando el servicio, también poco más de 100 familias en espera, solo imagínense la necesidad que hay, ¿sí? Repito, hasta que algo es ajeno a nosotros, de hecho, y por acá que está Selene, y bueno, también aquí para todo espacio emprendedor, si en algún momento quieren hacer alguna visita guiada de personas que nos puedan estar viendo de alguna empresa, la verdad es que nos sensibiliza y nos cambia el chip cuando vemos las instalaciones, cuando vemos los equipos, cuando vemos el progreso de los niños y niñas de favorecer su condición de vida. Y en este sentido, les decía, imaginen a alguien que literalmente pues no tiene sus manos. Es adaptar un vehículo para que él lo pueda manejar. Imagínense a alguien en una tirolesa con una silla de ruedas, la alegría que esa persona puede sentir de pronto de no saberse con la capacidad para moverse, para tener una motricidad como cualquier otra persona pudiera tenerla. Entonces, esto es favorecer con algunos ejemplos de qué es lo que podemos hacer socialmente. Sin entrar mucho al detalle, ya estamos prácticamente entrando a la parte final. ¿Qué es el lenguaje? Pues es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonidos articulados o de otros sistemas o signos. Hoy las señas, hoy también la mímica, hoy el lenguaje en braille, también son formas de lenguaje. Y lo más importante es que siempre está en construcción y en evolución. Lo tenemos en común todas y todas las personas. ¿Sí? Pero ¿qué es el lenguaje incluyente? Pareciera que es como un término trillado, es algo que quizá tiene algún tiempo, pero la realidad es que no, viene teniendo un mayor empuje socialmente, pero no es otra cosa más que un elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres, tanto en lo hablado como en lo escrito, y manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades. El lenguaje incluyente contribuye a forjar una sociedad que reconoce e integra la diversidad, la igualdad y la igualdad de género. Y esto es romper muchos paradigmas, y lo digo así porque a veces, y ahí en el CRID tenemos todo un programa para los policías de Morelia en el entrenamiento que les estamos dando, y en una parte del día realizamos algo que nosotros le llamamos psicodrama, que no es otra cosa más que actuar ciertos casos, y les pedimos que actúen ciertos casos. Pero hay ciertas frases donde les decimos, de esta frase, ¿qué es lo que piensas que está correcto o no? Por ejemplo, que alguien diga, ay, mira, qué buen esposo, le ayuda a su esposa. Yo les diría, ¿será esto inclusión? Porque tendría que haber las mismas condiciones, más no de tener una situación donde la persona necesite ayudar. Todos sumamos y favorecemos para que eso confabule, para que haya una mejor condición al interior de un hogar. Y quisiera, si me ayudan por ahí en el máster, para correr el siguiente video, y que es parte de lo que hoy quiero compartirles, y que son algunos tips muy, muy puntuales que nos puedan ayudar y favorecer. Todas las habilidades se pueden trabajar. ¿Sabes que puedes desarrollar la capacidad para incluir y relacionarte con personas diferentes a ti? Es importante porque todavía existen muchas situaciones de desigualdad y de exclusión social. Te invito a desarrollar la habilidad de incluir en 6 pasos. Apunta. 1. Reconoce la dignidad que toda persona tiene solo por el mero hecho de ser persona y que la vulnerabilidad es esencia del humano. 2. Tendrás que conocer 7 conceptos clave: unicidad, igualdad, equidad, diversidad, inclusión, pertenencia y unidad. 3.
Reconoce y acepta que tienes prejuicios y sesgos inconscientes que te limitan. Todos los tenemos. Una vez identificados, incorpora en tu propósito personal y profesional el compromiso de vencerlos. 4. Pasa a la acción. ¿Qué puedes hacer para derribarlos? Ojo, no es un viaje fácil. Tendrás que aprender, desaprender y reaprender muchas actitudes, creencias y comportamientos. Un consejo: te será más fácil si lo ves con una mirada inclusiva, si te pones en la piel del otro. 5. Apuesta por los valores de la inclusión: respeto, empatía, tolerancia, colaboración, humildad, entre otros. Y 6. A la hora de tomar decisiones, analiza bien el problema. Párate a pensar si te influyen tus propios prejuicios. Escucha distintas opiniones y no dejes nunca de hacerte preguntas. Parece un gran reto, pero merece la pena intentarlo, ¿verdad? Bien, pues Todas todo un las reto, ¿no? habilidades- Creo que nos quieren hacer alguna pregunta por acá. Adelante. A mí, cuando estaba pequeña, desde que estaba pequeña, me enseñaron en la escuela que decir hombres éramos todos cuando hablábamos, ¿no? Ahorita, bueno, ya decimos humanidad, los seres humanos, así ya nos incluimos todos. Pero no entiendo si en la parte del lenguaje incluyente que me dices, mujeres y hombres, o sea, y luego también tenemos el tema de las personas con orientación sexual diferente. Entonces, este tema como que ya está, o sea, cada vez nos estamos metiendo más y ya no sé en qué momento sí lo somos o no lo somos, o por qué el hecho de algo que es gramaticalmente correcto ahora es incorrecto. Entonces, no lo sé. Gracias, licenciada. Ya creo que ya vi la presentación, se me adelantó. Entonces vienen en unas pantallas adelante, pero qué bueno, porque justo vamos a responder a esas preguntas y que tiene que ver justamente con eso, donde de pronto hasta, y se ya va el cierre de la presentación, el uso de un lenguaje sexista, o en este caso de estas imágenes, de pronto, y voy a utilizar el ejemplo que ahorita nos daba la licenciada, porque de pronto es desde que somos pequeños, y habemos hombres y mujeres en esta sala, de pronto es como, y los hombres no lloran porque si no, y crecemos con esas ideas. Y las mujeres no se enojan porque se ven feas. Pero alguien dijo de que eso era una realidad o eso era un paradigma. Pero hoy sabemos que los hombres lloramos y lloramos porque necesitamos desahogarnos. ¿Sí? Hoy vemos en el caso de las niñas que juegan fútbol. ¿Cuántos? Y ojo, y esto es romper con los paradigmas. ¿Cuántos tenemos la posibilidad de, cuando vamos a cargar gasolina, mujeres que nos despachan la gasolina cuando quizá en antaño ese era un trabajo de los hombres y porque es rudo y todas esas ideas de idiosincrasia que vamos adquiriendo de generación en generación y que es importante ir rompiendo con esos paradigmas? Estas imágenes de pronto donde ciertos empleos solamente son para hombres o mujeres. ¿Y qué crees? No. Hoy te puedes dar cuenta de que existen muchas direcciones en empresas, en instituciones públicas o privadas que están lideradas de manera ejemplar por mujeres. Pero ¿qué pasa con los hombres cuando se saben liderados por una mujer? Son los propios esquemas mentales que traemos de miedos, de inseguridades, de ese, ¿cómo me va a mandar una mujer? Yo lo he escuchado. Y son esas barreras mentales que sin duda son muy poco favorables para esto. Y aquí viene justo lo que nos decía ahorita la licenciada. Como ejemplos. Los mexicanos, para empezar a dejar de tener esta segmentación de un tipo de población, si quisiéramos llamarlo así, es la sociedad mexicana. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado? Y ahorita comparto la experiencia de lo que hacemos en el CRIT, directores generales, direcciones generales. ¿Por qué? Porque puede ser que haya hombres y mujeres. Y nada es mejor ni peor, simplemente es diferente. Colaboradores.
quienes colaboramos, las colaboradoras y colaboradores, las y los colaboradores. A veces pareciera como, ay, tengo que hablar de esas las o los. Sí, porque eso favorece a que incluyas y sumes a las demás personas. ¿Qué son los significados sexistas? ¿Qué pasa si yo digo, es un hombre público? Todos entendemos a qué nos referimos con eso. Ojo con lo que voy a decir. Pero si yo digo, es una mujer pública, ¿qué pasa por nuestra mente? Porque socialmente es lo que hemos adquirido, es mal visto, es un prejuicio y vamos denigrando la propia figura, en este caso, de las mujeres. ¿Qué pasa si digo, es que es bien aventurero? Pues que es atrevido y se avienta, sube, baja, lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo me refiero a una mujer como aventurera? ¿No? Y en muchos momentos eso también va poco siendo favorable para los hombres y las mujeres. Y yo sé que aquí no, en otro estado, en otra ciudad, de pronto utilizamos ese tipo de lenguaje. Ay, manejas como vieja. ¿No? Y yo, ahora que está de moda el Checo Pérez y la Fórmula 1, yo veo mujeres que manejan igual o mejor que un hombre. Pero de pronto son justo estas idiosincrasias que traemos anidadas porque alguien dijo que así eran. ¿Sí? Y me gusta mucho contar cuentos, así que no va a ser la excepción. Cuentan que en alguna ocasión había un matrimonio recién casado y era vísperas de Navidad y él le pidió a ella que le pudiera hacer un pavo porque a él le gustaba y le generaba anhelo siempre de estar con su familia. Y ella empezó a realizar el pavo como cada Navidad y cercana a la fecha. Empezó a hacer el pavo, lo empezó a hacer unos cortes en las partes laterales, lo empezó a embadurnar, le puso el relleno y antes de meterlo al horno le hacía un corte como en la parte final y lo metía. Y el esposo quería ahí como verse, ahí dicen las mujeres en muchas ocasiones, no es ley, la cocina es mía, no te metas, ¿no? Pero él quería y ve a ella hacer esto del pavo y le dice, oye, pero así no se hacen los pavos, ¿por qué lo haces así? Pues porque se hacen los pavos. No, pero es que le hiciste esto y lo otro, ¿y por qué le cortas antes? Porque se hacen los pavos. Dice, mira, no vamos a discutir, vamos con mi mamá para que veas que ella fue quien me enseñó a hacer el pavo. Y van con la mamá. Y la mamá le dice, sí, mira, le vas a cortar los laterales, lo embadurnas, le pones el relleno y lo metes a hornear. Pero antes de meterlo a hornear, le cortas al pavo. Y él así como la cara que tienen ustedes, así la tenía él igualita. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Y él seguía como insistente en que no y que no. Y dice, mira, no me creas, vamos con mi mamá, con la abuelita ya de la esposa. Y llegan con la abuelita ya hasta la casa donde vivía y le dice, a ver abuelita, dile aquí a Juan, como quieran llamarle, ¿por qué se hacen así los pavos? Le dice, mira, le cortas los laterales, lo llenas de su aderezo, lo que le quieras poner, lo rellenas, pero en aquella casa donde nosotros vivíamos era el horno tan pequeño que teníamos que cortar el pavo para meterlo a hornear. Entonces, la metáfora o el aprendizaje de esto que acabo de compartir es que en muchos momentos vamos aprendiendo lo que generaciones atrás ya pasaron, pero ya no nos cuestionamos por qué hacemos las cosas. Y vamos repitiendo viejos patrones de conducta que lo único que hacen es que no crezcamos como personas y como profesionistas. ¿Sí? Bien. El uso de las formas, y justo es algo que comentaba ahorita que lo iba a compartir, es que no utilicemos formas impersonales. Se le convoca a todos los profesores hablando en un sector educativo. ¿Y las profesoras? ¿A ellas que no vayan? No. Se le convoca al profesorado al curso. Invitamos a todos a la presentación del libro. Les invitamos a la presentación del libro. Y ya no estoy limitando la comunicación para nadie en particular. Para hablar de formas genéricas más incluyentes, los indígenas, la población indígena, los mayas, la población maya, los directores, las direcciones. En Fundación Teletón algo que tenemos es que todas las publicaciones de perfiles de puesto para contratar a una persona no tienen un sustantivo dirigido a la persona. En mi caso particular, yo represento la coordinación de talento y cultura. Porque si un día llega una mujer a ocupar el puesto, es la coordinación, pero no es el puesto el que le da el valor a la persona. Y eso es algo que tenemos que cambiar a nivel de las instituciones. Los trabajadores, el personal, los ciudadanos, la ciudadanía. Y entonces ahí estamos generando un lenguaje mucho más incluyente y favorecedor.
a nombrar correctamente a los grupos de la población. ¿Cuántas veces nos pasa? Ay, mira el viejito, los viejitos, ¿no? Personas adultas mayores, indios, población indígena, discapacitados. Aquí eso va a ser así como que si yo un día me los topo en la calle o quien nos esté viendo y que volvamos a utilizar esa palabra, una persona con discapacidad. No está discapacitado, tiene una persona una discapacidad, porque es una condición de vida. No es lo que lo representa, no es su identidad. En este caso también personas de color, afrodescendientes, lo comentaba ahorita la licenciada, cuando nos referimos en muchos momentos a maricones, marimachas, que son términos coloquiales que escuchamos, eso está mal dicho. Tendríamos que hablar sobre gay, lesbiana o comunidad lésbico-gay y toda la inclusión que ellos tienen actualmente, prostituta, prostituto, trabajador sexual. Finalmente, históricamente, dicen los que saben, los historiadores, es el oficio más antiguo de la humanidad, ¿sí? Y finalmente también niños autistas, niñez con autismo, lo que les decía ahorita. Yo no conozco a alguien que sepamos que tenga VIH y que le digamos, ay, va un sidoso, ¿cierto? Eso está mal dicho. Personas que viven con VIH o SIDA. Eso es ser incluyentes, es no ser despectivos. Retrasado mental, personas con una discapacidad intelectual. ¿Sí? Adelante. Vamos, yo soy muy de ustedes, mi manera de pensar, mi manera de hablar es muy distinta. Y más que vengo de pueblo que aquí, la forma es muy distinta. Entonces, yo creo que esto se necesita hacer, pero desde la escuela, desde la primaria, para enseñarnos a tratar y hablar de manera. Su nombre es Raúl. Gracias, Raúl. Y tiene mucho sentido eso preocuparte, porque de pronto cuando vamos a las escuelas, cuando escuchamos, quien un día tenga la posibilidad de escuchar a los niños y niñas en las escuelas, la realidad es que seguimos replicando en muchos casos lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos de los maestros. Yo tiene mucho tiempo, para ser honesto, que no me eché un clavado a los libros de texto, pero seguramente ahí tengamos que darle un refresh también para favorecer esa parte. Adelante. Buenos días. Gracias, José Gerardo. Interesante todo esto. Obviamente estaba viendo que vienes del centro de habilitación del CRIT, que somos vecinos, estamos por ahí a un lado. Y nuestra jefa Mori, estamos ahí en el centro de abasto de la feria. Y bueno, es tan interesante todo esto que yo quisiera un comentario en cuanto a las personas que les dicen discapacitados, que en realidad no sé si hasta qué punto es decirles en realidad personas con capacidades diferentes. No hay una discapacidad, tiene una capacidad diferente. O sea, puede nombrárseles en ese sentido, ¿no? Capacidades diferentes. Eso es una. La otra, en cuanto a toda esta cuestión de lenguaje inclusivo, yo quiero pensar, y lo he visto, digo, de alguna manera que es parte de la cultura general, porque la Real Academia, ya estas palabras incluyentes, inclusivas, vienen y están establecidas. Lo que pasa es el desconocimiento de nosotros mismos, precisamente por el tipo de educación que fuimos, o el aprendizaje que fuimos teniendo generacionalmente, no solamente en el hogar, sino también en las escuelas, ¿no? La limitación en ese sentido. Sin embargo, actualmente yo he visto los textos de los niños y vienen temas que son tabús para algunos todavía. Hablan, por ejemplo, en materia de sexo, en materia de esto, en materia del otro, muy abiertos. Y eso, de alguna manera, bueno, pues va encaminado a todo eso que estamos viendo, ¿no? Es importante, sí. Pero también es cierto que tanta información que a veces tenemos en estas ventanas, le damos otra connotación. Y sirve para unas cuestiones que no son tan bien vistas, por así decir. Es decir, nosotros mismos somos los responsables de qué forma de utilizar o cuál es el sentido que les damos a todas esas palabras o a todo ese aprendizaje que realmente deberíamos de utilizarlo para el beneficio colectivo, el beneficio de la sociedad en general. Pero a veces somos destructivos por naturaleza.
y en lugar de utilizarlo para bien, lo utilizamos para ser ofensivos. Entonces, yo quiero pensar que te digo que sí está realmente en la Real Academia todas estas palabras, todas estas palabras que se están manejando. Es una observación, no sé si está bien. Sí, digo, y todo suma. Y justo es ir aprendiendo todos, yo siempre lo he dicho que no hay una verdad absoluta y que finalmente podamos llevarnos esta información, como lo decía yo al principio, es cuando yo ya conozco algo, va acompañado de compromiso y responsabilidad para no seguir cayendo en los mismos errores. Quizá no va a venir nadie a corregirnos, a hacernos un examen, pero cuando yo ya sé cómo referirme, cómo hacer mención a una persona con discapacidad, yo estoy siendo responsable con eso, ¿sí? Y esto justo que mencionaba ahorita es bien importante porque nosotros utilizamos ahí en el CRIT mucho este ejemplo. Todos desde que éramos pequeños, nuestros papás nos decían que éramos especiales, ¿cierto? Sí, pero en muchos momentos, y como compartía ahorita, tenemos esta idea o este uso del lenguaje que quizá no favorece, tiene una capacidad especial o diferente. No, la realidad es que simplemente es una persona con discapacidad. Porque lo que sí pasa, y lo decía yo hace un ratito, es que se favorecen quizá otros sentidos, como el oído, quizá como el gusto, quizá como la vista, quizá ser más sensibles a muchas otras cosas, que esto justamente es lo que nos va a permitir cambiar. Pero en la medida en que nosotros seamos corresponsables, justamente esto de lo que acompañamos, y me gusta mucho decir este ejemplo, el amor sin límites también es caos. Y pongo yo este ejemplo siempre. Es como una compuerta de agua, si le abriéramos, el agua, aunque todos sabemos que es vida, sin un cauce y sin un enfoque, destruye. Lo mismo puede pasar con el simbolismo del amor. El amor desbordado, el amor desacerbado, también genera destrucción. También no favorece la construcción y a la formación de un carácter, de una personalidad en los niños y niñas. Así que gracias por esa aportación. Y finalmente, lo más importante, siempre y así, con más letras más grandes, es una persona con discapacidad. Anteponemos a la persona a su condición, evitando etiquetas. Siempre la llamamos por su nombre, siempre le preguntamos si necesita la ayuda, si le puedo ayudar en algo. No sé si lo saben, pero por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, en muchos momentos nuestro ímpetu y nuestra gana errónea, como repito, el amor, de quererlos ayudar, les tomamos la mano y vamos a cruzar la calle. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle su nombre, si le podemos ayudar, y la forma más correcta de ayudarlos es que ellos pongan su mano en nuestro hombro y nosotros caminemos. Porque ellos pueden medir dimensión, visualizan en su nueva condición de vida cómo pueden caminar. Eso es una forma de ayuda. ¿Me explico? Y vamos a hacer aquí el examen presencialmente para los que estamos acá y en línea. También ojalá nos puedan ayudar practicando lo que es lo más importante. ¿Sí? Si tuviéramos a alguien con una condición, para no darles la respuesta en su tema de la vista, lo incorrecto es decir alguien invidente, un cieguito o todos esos diminutivos. ¿Sí me explico? ¿Qué se les ocurre que sea lo correcto para referirnos, justo con ya todo lo que escucharon y que ya sé que me pusieron muchísima atención, qué es lo correcto para referirnos a alguien con una situación en su tema de su vista? Persona con discapacidad visual, vamos a ver. Persona con discapacidad visual, ciego o débil visual. Eso es lo correcto. No es cieguito, no es pobrecito, todo eso que hace menos a la persona, eso es incorrecto. Gracias, Elena. Bien, alguien que tenga alguna situación a nivel motriz o de movimiento, lo incorrecto es minusválido, incapaz, inválido, impedido, cojo, lisiado, ¿no? En muchos momentos, como se utilizó para alguna novela, recuerdo en nuestra cultura mexicana lo que decían ahorita, alguien que sea paralítico, eso es incorrecto. ¿Qué será lo correcto para referirnos a alguien con un tema o condición motriz? A ver, vamos a ver. Persona con discapacidad motriz. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a la parte intelectual de capacidades cognitivas. Lo decían ahorita,
el ejemplo, personas con capacidades diferentes o especiales, inútil, discapacitados, inválidos, disminuidos, enfermitos, incapacitado, deficiente, eso es incorrecto. ¿Qué se les ocurre que sea lo correcto? Por acá, ¿qué dicen? Persona con discapacidad. Si yo desconozco qué discapacidad pueda tener, si es de lenguaje, si es algún tipo de retraso, si es alguna cuestión congénita, cognitiva, puedo limitarme a verbalizarlo así. ¿Sí? Si hablamos de una situación a nivel del oído, lo incorrecto es decir sordomudo, sordito o todos los diminutivos. ¿Qué se les ocurre que sea lo correcto? Persona con discapacidad auditiva o sorda, ¿sí? Porque desconocemos o en muchos momentos pueden articular ciertas palabras, pero quizá no están escuchando. Ajá. Persona con discapacidad auditiva o sorda. ¿Por qué? Porque esto lo he aprendido en el camino de estar acá en la fundación. La complicación del lenguaje de una persona está asociada por la falta de la audición. Como yo no sé el nombrar las palabras, que esto es un apuntador, que eso es una botella de agua, me dificulta, pero el origen tiene con la audición. ¿Sí? Bien. Y finalmente, ya refiriéndonos a una parte mental y que a veces, repito, es malamente el lenguaje que utilizamos refiriéndonos a una persona como loco, loquito, demente, idiota, trastornado, anormal, retrasado mental, mongol, tonto, tarado, inútil y todas las que seguramente malamente en alguna vez o hemos escuchado o hemos mencionado. ¿Qué se les ocurre que podría ser lo correcto aquí? Persona con discapacidad intelectual, vamos a ver. Mental, psicosocial o intelectual. Porque justo en este tipo de discapacidades es donde entran condiciones como el autismo. Porque el autismo en muchos momentos está vinculado a una cuestión psicosocial. No sé si alguien haya tenido la oportunidad alguna vez de ver a algún niño con autismo, niño o niña, y de pronto todo lo que está a su alrededor, ellos, el que yo golpee esto así, para ellos puede sonar durísimo. Para las cosas de la luz, para las sensaciones corporales, y por eso en muchos momentos ellos tienen autoagresiones, porque es su manera de aislarse de lo externo y ensimismarse en sí mismos como una manera de encontrar un poco de salud mental con ellos. ¿Me explico? Entonces el reto y el desafío es qué hacemos como sociedad para que ellos se sepan también incluidos dentro de nosotros. Pues prácticamente estamos cerrando esta presentación. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, alguna pregunta. Sé que el tiempo es el peor enemigo, como dicen por ahí, pero bueno, espero haya sido favorable, de interés y que haya favorecido sin duda alguna pues la participación tanto de las personas que estamos acá presencialmente como de los que estamos en línea. Y si no, simplemente como siempre lo hago, pues agradecer a todas las personas que hicieron posible, a la licenciada Selene, a la licenciada Morelia, que hoy tuve el gusto de conocer aquí en Espacio Emprendedor, y que me emociona mucho ser parte de este programa porque ya no basta con saber algo técnicamente, ya no basta con saber de un plan de negocios, de todo lo que seguramente aquí reciben gratamente, sino que también empecemos a sumar otro tipo de formaciones que nos den una formación más integral y que nos haga profesionistas cada vez más éticos y mucho más propositivos a nuestra sociedad. Así que muchas gracias. Por acá hay una pregunta, adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta excelente ponencia. Yo tengo una duda, comentario. Yo en ocasiones, seguramente todos nosotros hemos visto rampas para personas con discapacidad motriz, que la verdad están muy mal planteadas, muy mal hechas, incluso chuecas, desniveladas, con una pendiente enorme. No sé si existe alguna como normativa que pueda, no sé, o algún lugar donde yo pueda denunciar, porque, por ejemplo, aquí a unos pasos hay un banco, que no voy a mencionar su nombre, que tiene una rampa casi 45 grados. Y yo no me imagino una persona en su silla de ruedas subiéndola sola. Entonces, ahí es cuando tú dices, por ejemplo, el aspecto que dice que debe de ser de bajo esfuerzo físico para la persona. Entonces,
ese banco no es incluyente en ese aspecto para nada. Entonces, Y fíjense, perdón que te interrumpa. Digo, y espero darte un poquito de norte sobre mi respuesta. La realidad es que en muchos momentos, a veces desafortunadamente las instituciones, como por cumplir con ese checklist, realizan una rampa, no se dan cuenta porque no hay este grado de conciencia o sensibilización a probar yo una silla, a sentarme y decir, ahora que estamos con los policías de Morelia ahí en las instalaciones del CRIT, de pronto hacemos justamente el ejercicio de que uno de ellos lo suba a otro en una pendiente que es para favorecer la fuerza, más no es la correcta. Y lo primero es, y lo comparto como tip para quien tenga en muchos momentos la necesidad de apoyar a alguien, a un usuario de silla de ruedas, o si en alguna ocasión puedes ayudar a alguien en la calle, lo primero, yo les decía, es preguntarle a la persona si le puedes ayudar. Y siempre, y más cuando hay una pendiente inclinada, es utilizar nuestro cuerpo. Literalmente nuestra cadera. ¿Por qué? Porque si yo quiero subir con mis propios brazos, en un punto me voy a cansar. No sé si el peso de la persona sea poco, sea mucho, la inclinación me pueda lanzar para atrás. Lo decías tú ahorita, en muchos momentos esas personas no tienen alguien que les ayude o un ayudante, entonces eso todavía pone mucho más en riesgo su propia parte física, pero entonces que nosotros podamos decir, voy a hacer un movimiento, ¿me permites? Sí, vamos a subir. Y entonces empiezo yo a utilizar mi cuerpo también para descender, utilizo mi cuerpo y desde que yo pongo en 4 puntos la silla, hago también un levantamiento para que la silla pueda caminar. Cuando voy a parar otra vez, inclino la silla, pero siempre y en todo momento haciendo con el consentimiento de la propia persona que está en la condición. Pero sí, yo algo que creo es que, repito y lo decía yo al principio, nos falta creo que mucho sensibilizarnos, dejar de verlo como un cumplimiento legal nada más, sino que realmente nos pongamos en esa empatía, en esa parte de conciencia de cómo podemos favorecer la situación de condición de cada una de las personas que en este caso puedan tener la necesidad de ser usuarios de sillas de ruedas. ¿Sí? Gracias. Gracias. Pues yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Quiero agradecer al GRIT por dejar que estés aquí con nosotros, también al Servicio Nacional del Empleo, a la subsecretaría que está a cargo de nuestro subsecretario Puebla aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico y evidentemente a nuestro secretario que nos avala esta semana para que podamos transmitirla. Para nosotros es muy importante el tema de la inclusión. Yo quisiera, a lo mejor ahorita saliendo ya de cámara, que nos dieras unos tips aquí en SEDECO que podemos hacer. Porque inclusive también tenemos el tema de lo de protección civil de varias personas que tenemos con algunas discapacidades. Entonces, digo, si empezamos a juntar todos los temas, creo que podemos lograr algo bueno para la Secretaría y en especial o principalmente o primeramente para nuestros compañeros. Quiero agradecerte en nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Económico tu participación en la Academia de Michoacán, en lo que es Academich, con la ponencia Comunicación y Liderazgo Incluyente. Esta ponencia está siendo realizada el día 19 de junio del 2023 aquí en Morelia, Michoacán, y este reconocimiento que te hago entrega lo firma el secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, agradeciendo enormemente tu visita a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos, los invitamos a continuar toda esta semana, que tendremos grandes ponentes como el día de hoy aquí a Edgar, y no falten, por favor, a la misma hora, todas las semanas. Muchas gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.